Buenas tardes. Muchísimas gracias por venir. Realmente esto, más que la presentación de un libro, es una prueba de amor. He dicho, voy a ver cuánta gente me quiere de verdad para venir un sábado así de fuego del Perú como el que está cayendo hoy a verme. Así es que, de verdad que muchísimas gracias por venir. Vamos, ni mis mejores sueños imaginé que iba a haber tanta gente. También ni mis peores pesadillas imaginé que iba a hacer tanto calor en Madrid cuando puse esta fecha y esta hora. Así es que, bueno, lo dicho, muchísimas gracias. Me acompañan hoy, aparte de vosotros, dos grandes amigos, Pachi y Juanma, que han leído mi libro y que bueno, pues van a hacer sus comentarios y yo muy agradecido de escucharlos. Voy a presentar primero a Pachi. Pachi Fernández es creador y editor de espacioUlises.com, dedicada a la publicación y promoción de la literatura en general y de los relatos y la poesía en particular. Es un apasionado de los libros, rozando lo enfermizo. Estás en el sanatorio adecuado para eso, Pachi. Profesionalmente es fundador y director ejecutivo de 7 Estrellas Socialmente, empresa dedicada a la inclusión social y la participación ciudadana. Ha participado con sus relatos en diferentes antologías como Ulises en la isla de White y en Espacio Ulises, y en 2020 con un relato en la antología Otra vez ayer, Relatos desde la cabaña, con autores de reconocido prestigio y que fue editado por Rakuten Kobo y traducido al inglés. Con sus poemas ha participado en las antologías Introducción al Blanco y en Introducción al Blanco 2021, y en 2019 publicó su primer poemario llamado Ciudad Desierto, del que no me voy a ir de aquí sin leer un poema suyo, porque bueno, es de los poemas que más me gustan, no suyos, sino en general en mi vida, que se llaman Entran búfalos, y dice así: entran búfalos en la sala y todo lo ensucian con sus pezuñas, cambian de sitio los muebles, nos barran la conciencia y nos pisan las ilusiones. Ya no hay esperanza a su lado, los corazones por el suelo, solitarios, rotos, abandonados. Dios, todo está tan sucio y tan gastado que no reconozco el lugar. Todos son astillas. Los santos desfigurados se amontonan por las esquinas. Todos son desechos, restos de vidas que se ahogan en miel. Entran búfalos en la sala y todo lo ensucian con sus pezuñas. ¿No los ves? Vienen por ti y por mí, sin aliento y sin labios. Pues él es Pachi Fernández. Luego Pachi y yo, que compartimos muchas cosas, una de ellas es que los dos somos unos grandes anecdotillas. Una anecdotillas es una persona con un océano de conocimientos, pero de 1 centímetro de profundidad. Entonces podemos estar durante horas jugando al tenis de anécdotas y de datos irrelevantes, y es muy divertido de ver para si alguien lo quiere ver luego. Y nada, pues te cedo el micrófono. Bueno, pues nada, muy buenas tardes a todas, a todos por acompañarnos esta calurosa tarde de julio. Muchas gracias a Juanma por haber querido acompañarme en la mesa también, a Sergio y a mí. Y gracias especialmente a Sergio por estas palabras y por haber declamado ese poema también que lo has hecho, que parecía más de lo que es en tu voz. Y nada, es un placer aquí estar presentando pues el poemario, iba a decir de un amigo, pero más que un amigo, ¿no? Estar presentando el poemario pues creo que de un gran poeta y de un gran artista en general, ¿no? Y luego que comentaré algo de eso. Voy a hacer la parte formal, que es la pequeña referencia biográfica de Sergio, aunque los que estáis aquí pues ya le conocéis. Pero bueno, Sergi Tuero es un mestizo madrileño y segoviana, publicista de profesión y más concretamente nombrador de empresas y productos en el estudio Dame Name, que tiene junto a su hermano Raúl. También da clases de creatividad en España, México y Perú.
Ha publicado 2 cuentos ilustrados, ¿Cuánto tiempo estaremos muertos, papá? Y Salud, de Villarriba. En el poemario Cornadas se encuentran sus 73 primeros poemas, que está por aquí también en la mesa, y un ejemplo de subliteratura empieza con el poema número 74, por lo que podemos decir que es una continuación y quién sabe si el segundo libro de una posible trilogía. Vale, yo para hablar del poemario, ya se lo dije a Sergio, ¿no? Cuando lees el poemario de un amigo, o cuando es una novela, una obra de un amigo, siempre tienes un poco el... A ver, espero que me guste, ¿no? Porque como no me guste, bueno, pues habrá que mentir mentiras piadosas, ¿no? Con Sergio tienes la seguridad de no solo que te va a gustar, sino que te va a fascinar, ¿no? Y eso es lo primero que quiero resaltar del poemario. Sergio tiene un estilo creo que muy definido, ¿no? Y a mí eso me encanta cuando leo poesía. Cuando lees novela o relato o otro tipo de géneros, también la gente tiene estilos muy marcados, ¿no? Pero en poesía concretamente es muy, digamos, muy satisfactorio reconocer el estilo de determinados autores, que incluso pasa a veces con los cantantes, ¿no? Cuando escuchas una canción de alguien, pues incluso cantada por otro hasta podrías adivinar que es de tal autor, ¿no? Y eso pasa un poco con la poesía de Sergio, ¿no? Abres un libro, te buceas un poco en los poemas y de repente ves algo muy, muy identificable, que es su propio estilo, ¿no? Tengo que decir también que además me es muy grato el presentar, estar en esta presentación del libro de Sergio, porque de alguna forma creo también que como decía un poco en la bio, es un poco una continuación, o podría ser una continuación de su primer poemario, ya no solo por esa correlación de números que decíamos antes, sino porque se esconde detrás ese estilo y esos temas en los que hablas, que luego entraremos en una parte de preguntas en la que pasaremos después, pero que es muy identificable también en los temas en los que trata el poemario. Me han gustado algunos especialmente, ¿no? Que ahora leeré algunos de ellos, y sobre todo me gusta también esa parte que tiene Sergio de creador o de creativo, y que también te preguntaré sobre ello en cuanto a la forma, ¿no? que tiene el poemario, por lo original y bueno, no solo por el contenido, sino también por el estilo en el continente, por decirlo de alguna forma. Yo creo además que es me congratula un poco estar aquí los tres en la mesa, porque no sé si dentro de esta fase de anecdotillas voy a contar una, ¿vale? Y está gratis, ¿vale? Esta no hace falta que... Esta os la lleváis puesta. Yo creo que esto es un ejemplo de que hay que invertir en la escuela pública, porque los tres somos compañeros de instituto. Si esto lo reflexionas bien, a lo mejor, efectivamente, lo que no hay es que invertir en la escuela pública, ¿no? Porque a lo mejor tampoco sirve para tanto, pero bueno, por lo que sea, pues hemos acabado, bueno, aquí en esta mesa, espero que no acabemos aquí en esta mesa, ¿no? Que haya más recorrido, pero bueno, sí, muy cerca de las letras, el otro día hablábamos medio de broma, ¿no? De alguna profesora de literatura o de lengua que hemos tenido. Y bueno, algo haría bien la mujer, ¿no? O algo haría mal, y aquí estamos, ¿no? Y eso, bueno, pues es una anécdota que me apetecía contar, porque creo que efectivamente, bueno, pues es algo curioso, ¿no? Que estemos aquí los tres subidos, los tres escribamos, y bueno, pues cada uno a su manera. Y luego, por último, quería reseñar dentro del poemario, que no sé si a vosotros os pasa, a mí como escritor de poemas, ¿vale? No voy a decir poeta, como escritor de poemas, hay una cosa que yo también se la he dicho a Sergio y que me gusta mucho cuando leo su poesía, ¿no? Es cuando empiezas a leer un poema tras de otro y dices, este me gusta, joder, este me gusta más, este le veo un poco flojete, aquí ha bajado un poco la guardia, tal. Pero de repente llego a los poemas que yo califico como los de joder, qué cabrón, ¿no? Y creo que eso, este segundo poemario, incluso para mí, más que el primero, está salpicado de esos poemas que yo califico como joder, qué cabrón, ¿no? Y quiero leer algunos de ellos, si me permites, y voy a empezar por el número 87. Podéis abrir el libro, si no lo tenéis que comprar ahora, ¿vale?
Y el poema 87 dice así. ¿Está aquí la luz? No, vale. Como lo primordial era dar de mamar, tónico de diamante a nuestro recién nacido, como era inapelable dar la vuelta al mundo 2 veces antes de morir, como teníamos que evaporar a Dios, ahora no tenemos dónde caernos vivos. El 92, que este es especialmente de esos de joder qué cabrón, ¿vale? Que dice así. Antes me daba gindama perder el control cualquier 13 de enero. Pensaba que vagaría lujuriante, mirando miradas sin mirada, y que moriría solo y sin pecunio, envuelto en un sayal de lana burda. Hoy la vida me da menos miedo. Me ha regalado una B, para que duerma con mi ego. Es especialmente bonito y quiero terminar con uno de los que más me ha gustado del poemario, si no el que más. Creo que aquí se junta forma y fondo de una manera muy, muy especial. A mí me ha llegado muy, muy adentro y para mí es uno de los poemas más chulos dentro de este libro. El 101 dice así. Ni cuántos años tienes, ni cuánto ganas, ni si él toma Viagra. La pregunta más indiscreta del mundo no es si estás enamorada, ni cuánto pesas, ni cuánto tardaste en sacarte el carnet de conducir. La pregunta más indiscreta del mundo no es si te van a enterrar o a incinerar, ni si tu hijo es deseado, ni si tu padre fue del FRAP. La pregunta más indiscreta es, ¿eres feliz? Y nada, luego pasaremos a hacer unas preguntas también a Sergio para que él mismo nos hable de su poemario y le cedo a él la palabra. Gracias, Pachi. Pues nada, muchísimas gracias por tu reseña. La verdad es que bueno, siempre se perciben cosas diferentes de las que tú puedes autopercibir. Y es cierto que no había hecho yo la reflexión sobre el instituto, pero es verdad que no deja de ser una buena casualidad, ¿no? Que haya 3 personas que hayan sido compañeros de clase y que estén los 3 aquí sentados y que los 3 hayan escrito. Más aún cuando vosotros no, porque yo os consideraba mejores estudiantes, pero yo, vamos, me autopercibía como un desecho social por aquella época. Lo único que me interesaba, de hecho, era la asignatura de literatura. Yo lo único que hice en segundo de BUF fue leerme El Quijote y me lo leí en una semana. Pero claro, también es verdad que no hice otra cosa en todo el año, por lo tanto tampoco tiene tanto mérito. Pero sí, es verdad que había profesoras, en concreto la que tuve yo, Marisa se llamaba, que de alguna manera percibían que alumnos podían estar predispuestos de alguna manera o que eran buenos en algo, y sí que es verdad que te empujaban para eso, y a otros pues se la sudaba, vamos, de una manera clarísima, ¿no? Entonces, para aquellos que sí que tenían esa voluntad, pues es una maravilla. Voy a presentaros ahora aquí a mi izquierda a mi amigo Juanma. Juanma Andrés es archivero y escritor. Ha publicado 2 novelas, una de terror apocalíptico llamado Action T5 y otra de espías llamada Sol en la sombra. Ha participado en 3 antologías de relatos. Gracias a este género, el relato corto ha ganado varios concursos literarios, entre ellos el Manuel Vázquez Montalbán de relato policíaco. Lector compulsivo, pasa sus días entre documentos, libros y figuras históricas, destacando su labor en el mantenimiento del archivo personal de Dolores Ibarruri, la pasionaria. Voy a leeros un trocito de su libro Action T5. De hecho, voy a leeros... ¿Puedes sujetar, Juma? Voy a leeros el principio, cómo empieza el libro. Dice: la Tierra hace 65 millones de años. Ardía el sol aquella mañana. Un Tyrannosaurus Rex vagaba con su cría por el gran claro que precedía al bosque tropical. Al fondo, cerca de los primeros árboles que crecían al final del llano, un viejo saurópodo yacía agonizante. Tanto el Rex como su cría, al oler su carne, se lanzaron a cazar la pieza
para proporcionarse un suculento festín. Sin embargo, algo les alertó. En el cielo, la luz del sol dejó de brillar. Un poderoso viento se alzó para derribar árboles y levantar una inmensa polvareda. Desde el espacio exterior, un meteorito de enormes dimensiones se acercaba hacia la Tierra hacia una velocidad asombrosa. Este libro es un libro de zombies y empieza así. A mí no me gustan los zombies. Cuando le compré el libro empecé a leerlo por pura amistad y esto es como una droga. Este libro fue número 1 en Amazon y yo me quedé absolutamente impresionado del dominio que tiene Juanma, del relato y de la capacidad de hacer que vayas pasando de una a otra página, que solo he visto en autores como Stephen King y de esa catadura. Así es que me parece impresionante lo que Juanma hace con su prosa. Luego, respecto al tema personal, Juanma es un gran amigo también. Es todo lo opuesto a ser un anecdotillas. Juanma no es un anecdotillas. Juanma, de 3 o 4 temas, controla muchísimo. Efectivamente, os voy a contar una anécdota. Hace poco estaba intentando pasar a obra teatral la novela de un amigo que se llama Porque asesinos buscan mi vida. Es una novela que está ambientada en la Guerra Civil. Y me surgió una duda sobre el SIM, el Servicio de Información Militar. Y estaba a punto de buscarlo en Google cuando dije, pero qué tontería, mejor llamo a Juanma y termino antes. Y efectivamente, la duda que tenía me la resolvió Juanma en 2 minutos, mucho antes que lo hubiera hecho la Wikipedia o cualquier otra web. Así es que, bueno, gracias, amigo, por estar aquí y te cedo la palabra. Bueno, muchas gracias por haber venido a la presentación de mi gran amigo Sergio. Yo la verdad es que en el primer poemario que escribió Sergio, Cornadas, no voy a decir que lo leyera por amistad, porque a mí la poesía me tiene que gustar mucho, mucho, mucho para que me llegue. Y bueno, pues al final pues me empecé a leer y al 4.º poema no es tampoco decir, joder, qué cabrón, pero cuando se me erizan los brazos cuando se me erizan los pelos del brazo, quiere decir que la poesía me ha llegado al alma, ¿no? Y yo creo que lo bueno que tiene Sergio y lo mejor que hace Sergio es que transforma los olores, sabe transformar los sentimientos, los olores en palabras. Y eso es muy, muy difícil. Yo siempre he dicho, siempre que hablamos, y se lo he dicho muchas veces, que para escribir poesía lo fundamental es tener talento. No es tanto como escribir prosa o como escribir un libro histórico, por ejemplo, un ensayo histórico, que es sobre todo trabajo, también talento, por supuesto, pero también trabajo. Pero es que la poesía tiene un porcentaje de talento muy elevado. Y Sergio es que lo tiene porque de 10 poesías hay 4 que te llegan. Hay 4 que te llegan, ¿no? Y eso está demostrado en sus 2 poemarios. Yo me los he leído varias veces. Y bueno, también hay una cosa muy importante que resaltar, y es que Sergio ha leído mucho. ¿Vale? O sea, Sergio no solamente tiene talento, sino es que Sergio ha leído mucho, ha leído los clásicos, y eso se nota en sus poemas. Se nota porque hay una mezcla que me parece maravillosa, sobre todo en este segundo poemario, una mezcla maravillosa entre poesía moderna, entre un lenguaje, digamos, postindustrial, posmoderno, ¿no? Y un lenguaje clásico, ¿no? Y eso me parece que es muy difícil hacerlo y es muy, muy interesante a la hora de conseguir pues, una mezcla que a mí personalmente me encanta, ¿no? Porque yo soy de clásicos en poesía. Tampoco es que entienda demasiado de poesía, porque yo leo más prosa y escribo prosa, de hecho, pero sé cuando una poesía me llega perfectamente. Yo he leído mucho a los clásicos, mi preferido Rubén Darío, Sergio lo sabe, y también los simbolistas, ¿no? Como Baudelaire y Rimbaud, pero Sergio no solamente consigue que te lleguen los poemas, sino que sabe utilizar muy bien el lenguaje y sabe mezclar ese idioma moderno. Por ejemplo, hay un poema que me llama mucho la atención en el que utiliza la palabra ibima, ¿no? Y sabe cómo mezclar esa palabra con la musicalidad del poema, ¿no? Y con el sentido del poema, ¿no? Y entonces eso me parece que es de resaltar en un poemario, ¿verdad? Y nada, que también quería comentar que fundamentalmente los poemas de Sergio suelen ser sobre el amor, ¿no? Pero también hay una impronta importante en lo que ha vivido, ¿no? Y yo, como le conozco de toda la vida, lo sé, ¿no? Y yo en los poemas de Sergio
veo a mi barrio, veo a Tetuán de las Victorias. De hecho, lo nombra en el poemario, en uno de los poemas, ¿no? Pero no solamente que lo nombre, sino que está implícito en sus poemas cómo huele el barrio, cómo es sus calles, sus gentes, ¿no? Todo, ¿no? Y claro, eso emociona a una persona como yo, que soy un tetuanero de pro como él y como nuestros padres, y emociona particularmente. Y sobre todo porque sabe transformar esas emociones en palabras, ¿no? No solamente es nombrar al barrio o hacer referencias al barrio, sino que con las palabras, con el lenguaje, con ese dominio que tiene del lenguaje y esa mezcla del lenguaje clásico, poético, con lenguaje moderno, consigue que todo eso se transformen en las palabras en sentimientos y al revés, ¿no? Los sentimientos en palabras y las palabras en sentimientos, ¿no? Y en olores y en sensaciones. Y claro, leerle es una delicia. Yo, sinceramente, os recomiendo, si no habéis comprado ninguno de los poemarios o no tenéis este segundo, que lo compréis, porque de verdad que no defrauda. No ha sido las segundas partes o los segundos poemarios que pueden bajar un poco de nivel. Yo, en este caso, no solamente está al mismo nivel que el Cornada, sino que hay algunos poemas que son especialmente maravillosos, ¿no? Y quería leeros un par de ellos, que son los que más me ha gustado, porque tienen esta impronta que os he dicho antes, ¿no? La mezcla de lo clásico y de lo moderno, o directamente un poema clásico, ¿no? Aquí. Me voy a poner las gafas porque estoy medio ciego. Os leo. Escapé de tu paraíso y ahora lloro sobre mi propio hombro, pincel de suspiro, óleo de lágrima, pétalo de pasión florido, caballo de luna esperanza. Y este segundo poema es muy especial para mí porque Sergio y yo compartimos admiración por una persona que ya no está entre nosotros, que se llama Luis Eduardo Aute, que ha sido una referencia nuestra en tanto a poesía, porque era un poeta, y en música y en contenido, ¿verdad? Y este poema lo dedicó Sergio a Luis Eduardo Aute, y cuando vi que se lo dedicaba se me escapó una sonrisa cuando leí la primera vez el poema, y un agradecimiento a él por haberse dedicado a uno de nuestros referentes intelectuales y artísticos, ¿verdad? Así que voy a leeros el poema de Luis Eduardo Aute, que es el 83. A Luis Eduardo Aute. El amor perdido se enrolla sobre sí mismo, como los auriculares con los que escucho, de alguna manera, tendré que olvidarte. Y bueno, ya para terminar, quería agradecer a Sergio, por supuesto, que me haya invitado a presentar su libro, porque para mí es un honor. Y quería hacer un par de comentarios con respecto al instituto, ¿no? Por supuesto que la escuela pública es fundamental, porque somos los tres hijos de obreros o hijos de trabajadores y bueno, pues creo que hemos alcanzado... Yo digo que soy aprendiz de escritor, yo no soy escritor, los escritores son ellos, ¿vale? Porque son poetas y la poesía es 1000 veces más difícil que escribir que la prosa y tienen muchísimo mérito para mí. Pero te quería recordar, se acordarán de ella seguramente, de la profesora que me hizo descubrir la poesía, o que me hizo sentir la poesía. La primera vez en mi vida que yo transformé las palabras en sentimientos y en imágenes fue leyendo un poema de Rubén Darío que se llama Leda, y eso fue gracias a mi profesora, que en paz descanse, de literatura, doña Rosa Bobes, que fue la que realmente me descubrió la poesía y por la que al menos entiendo alguna que otra cuando leo a los clásicos y cuando leo a mis dos amigos y poetas que son muy top. Entonces, pues nada, muchas gracias por haberme escuchado mis palabras y por haber venido. Que doña Rosa Bobes yo no la tuve, pero tenía fama de ser una de las profesoras más temidas del instituto. Bueno, era muy dura, ¿vale? Llevaba un pin de la falange aquí. Tenía una educación muy clásica, digamos, ¿no? Entonces era la típica profesora de o te aprendes el poema de memoria o te echo a los perros o te doy una colleja, ¿no?
Entonces, de tanto aprenderte los poemas de Rubén Darío por miedo al suspenso o a algo más, pues eso hizo que, que me sepa bastante, si tú lo sabes, de Rubén Darío, que no se me han olvidado en 25 años, que tiene mérito. Parece que tenemos el doble de años de los que tenemos. Pero sí. Pues nada, muchas gracias, Juanma, y también pues, descubriendo cosas nuevas con lo que tú has dicho. Ahora, si os parece, os voy a leer algún poema. Este no lo pensaba leer, pero ya que ha salido el tema de Tetuán, bueno, yo estuve viviendo varios años aquí en la calle Libertad 15, o sea, enfrente, ¿no? Y ahora he vuelto al barrio, a Pobrelandia, como dice Chus, el camarero. Entonces, ahora desde Pobrelandia, desde Tetuán de las Victorias, sigo haciendo poesía y no se hace mal tampoco. Y este poema dice así. Anoche, mientras dormía, soñé que volvía a verte, que pasábamos el día paseando circulares, que pasábamos el día por unas arcaicas fiestas de Tetuán de las Victorias. Llevabas un vestido dorado y eras rubia, no te parecías a ti, pero eras tú, pues tu olor autoadhesivo, como siempre, me llevaba a parajes altos y a veredas lentas. Yo te preguntaba sobre tu vida y tu rostro se condensaba desde el centro de control de mis sueños. Cerca de mi casa nos cruzábamos con mis padres y tú los saludabas extraordinaria y extrovertida, como siempre. Yo subía eufórico las escaleras de mármol blando a buscar un anillo de Tiffany y mi libro de cornadas, aquel que escribí solo para volver a verte. Pero el anillo era de plástico dorado y mi libro se deshacía entre mis manos como los manuscritos del Mar Muerto. Y yo me quedaba insulino dependiente, mirándote desde el balcón, mientras tú mirabas la hora, arrugabas tu naricita impaciente y finalmente te diluías como un terrón de azúcar en el Mar Muerto. Me he despertado absurdo, como los zapatos de un hombre ahogado colocados cuidadosamente en las orillas del Mar Muerto, antígeno de mí, dando con mis huesos de nuevo en tu cárcel, maldiciente y presangrante, con la de viajes que yo he hecho a los grandes lagos del whisky para olvidarte. Como una babosa he llegado hasta la ducha, he desaguado mi semen en ella y he mirado cómo se iban por el sumidero los pocos recuerdos que me van quedando de ti. Gracias. Muchas gracias. ¿Has oído eso? Es el ruido de mi derrumbe. 6.400 horas pensando en ti son muchas jornadas de aluminosis. Que un alma caritativa me administre propofol en vena, que voy forzado de vela, que entre 4 enfermeras me lleven en volandas hasta un almacén de Beocia o de Epiro y allí me pongan una pegatina en el costado izquierdo que diga persona de mineralización muy débil, conservar el lugar fresco, limpio y seco, proteger de olores agresivos, especialmente Chloé o de parfum. Y no tener nada que hacer, y no tener nada que decir, y no tener nada que sentir, y que sea la tele la que me vea a mí, para no tener que rememorarte como a ráfagas de cedme, para que tus cazas dejen de aterrizar en mis sembraos, antes de que enloquezca o me quebraje, antes de que mis dedos hablen húngaro o pronuncie discursos inadecuados en la Cámara de Comercio y a la vista quede que no hay director de escena alguno que ponga orden en este mi vodevil.
Muchas gracias. Estaba leyendo este poema y me estaba dando cuenta, ¿no?, de cómo ciertas palabras se van permeabilizando ahí en tu cerebro, ¿no? Tú, Juanma, que eres muy atlético, aluminosis, te sonará esa palabra. A mí no me gusta el fútbol, pero me parece increíble cómo el hecho de que durante una temporada en nuestra vida se hablase de la aluminosis que tenía el Vicente Calderón, pues de repente que acabe en un poema. Qué cosas. Venga. Peticiones del oyente. Bueno, así es como termina este poemario, que en gran medida está dedicado al desamor. Termina con un poema que lo he calificado como epílogo, que además empieza con un pequeño fragmento del libro de Juanma que dice: ya dormía, siempre tan hermosa, tan bella, la quería, la amaba, nunca imaginó estar tan enamorado de una mujer, nunca. Acción T5 de Juan Mandres. Quiero pasar junto a ti 1000 millones de años luz. Quiero tener mi mirada fija en tu mirada cuando muera. Quiero hacerte reír por siempre y dejar que tu diente roto asome por tu linda boquita rosa. Quiero que pongas tu mano en mi cara, que pongas tus pies en mis labios, que digas ya cuando dejo de secarte el pelo y bien cuando termina una canción, que me digas hola una y otra vez, aunque lleves todo el día viéndome. Quiero que no dejes de quererme nunca, aunque los años nos discutan, aunque otros hombres digan que te quieren más, aunque nos fallemos. Y quiero que en lo más profundo del universo siempre haya un hueco para nuestros besos, para nuestros abrazos, para nuestras caricias y para nuestras miradas de vapor y luz. Quiero abarcarte y que reabarques mi alma. Quiero que esto no se acabe nunca y que si volviéramos a nacer, aunque fuera reencarnados en delfines, tú volvieras a ser mi hija y yo tu padre. Hay muchos poemas que, bueno, aunque no está especificado que suceden en Tetuán, pero bueno, yo sé que suceden en Tetuán y así os lo cuento a vosotros. Este habla de esa sensación, no sé si la habéis tenido alguna vez, me imagino que sí, de pasear cerca de un lugar, puede ser incluso una casa en la que habéis vivido con otra persona. Hoy he sentido un relámpago en las córneas, paseando sin querer queriendo bajo el balcón de la casa en la que fuimos casi tan felices. Desde abajo recordé los besos gratis, las perdidas mañanas de café, mantequilla y mermelada de albaricoque, la mermelada de albaricoque en la comisura de mi boca y tu fantasma hurtándomela. ¿Rondarán nuestros fantasmas esa casa? ¿Despertaremos a los actuales inquilinos con nuestros gritos y azotes? ¿Llamarán aterrados a Iker Jiménez o al fantasma del doctor Jiménez del Oso? De verdad, todo se ha perdido, grito en alto sin darme cuenta, y una señora paseada por su perro es cambiada a la cera de las farolas nuevas, sombras de mi sombría frente. El perro, muy extrasensorial, me mira fijamente moviendo el rabo porque te ha visto bailando en mi cabeza, moviendo el culillo como hacías siempre que querías verme reír, imitándote a ti misma cuando eras pequeña, entrando por mi entrada izquierda, saliendo por mi entrada derecha, paseando tranquila desde el frontal hasta la coronilla, con mi pelo pincho a la altura de tu sexo, rozando mi cabello de loco limpio, con tus minúsculas palmas blancas, como en un campo castellano de trigo negro con el que hacer pan negro, en el que extender mantequilla ya 2 años caducada y mermelada de albaricoque enmohecida. Yo sigo clavado como una estaca en la nieve. De pronto siento mucho frío. Pierdo el control de la noche, como algún día perderé el de mis esfínteres. Y tú no estarás aquí para cuidar a este viejito que no recuerda un solo verso, porque en su cielo de neuronas ya cayó la noche negra. Al menos en las arrugas me pareceré a Borges.
Quizás una madrugada, como en un cinema paradiso que brota de las tinieblas, mis demonios me proyecten el ángel que tú fuiste. En las profundidades abisales de mi mente, como en una caja oscura, veré tu imagen en gif animado, atrapada en el tiempo, atrapada en el tiempo, atrapada en el tiempo, como si tú y yo nunca hubiésemos existido, como si fuésemos una mentira, el sueño de un perro o 42 centímetros de celuloide de Truffaut o de Godard. Un satélite pasa por cima de nuestro nidito de desamor, el rayo se desdibuja en mis córneas, la magia se desvanece y busco el atajo más largo para llegar a casa. Tus besos gratis me recuerdan el 2x1 en Valentine's del Mercadona. De tanto venir aquí a Libertad 8, me han pasado cosas pues muy bonitas y muy inesperadas, entre ellas hacer en muy poco tiempo muchos amigos y muy buenos además, no los clásicos amigos de bareto, para que me entendáis. Yo creo que fundamentalmente el hecho de hacer aquí buenas amistades, y a la vista está porque hay muchos amigos que hoy no tendrían por qué estar aquí, podrían estar más fresquitos en su casa, pero han venido y son amigos de aquí, de Libertad 8, y algunos viven muy lejos y están aquí. Y yo creo que es porque aquí, aparte de que nos bebamos nuestros Valentine's con Coca-Cola y esas cosas, empezamos abriéndonos. O sea, es decir, antes incluso de conocer a una persona ya ha subido aquí y te ha contado parte de su vida y parte íntima de su vida. Y eso hace que luego allí, en la barra, todo sea más especial y la epidermis esté más sensitiva, ¿no?, a todo lo que sucede. Y una de las cosas más bonitas que me ha podido ocurrir es que varios amigos han hecho canciones con poemas míos. Una de ellas la ha hecho Juan Luis Mora, que está por aquí, magnífico cantautor, magnífico poeta, al que admiro, y ha hecho una canción que me encanta y bueno, yo no os la voy a poder cantar, aunque está aquí mi profesora de canto, pero ella sabe que todavía soy un pigmeo en esto, entonces no la voy a cantar, pero os lo voy a leer, y dice así. Y cada paso que doy es un guiño a mi existencia, por las corvas de este montón de tierra. El frío se hace añicos entre mis pasos, en caminos de esperanza y flores excelsas. Ahora lo recuerdo todo. Caminábamos por caminos de pequeñas piedras hacia las lunas que a lo lejos señalaban esos pueblos castellanos en fiestas. Caminábamos con las plantas de los pies contentas, imaginando todas las chicas que esperábamos encontrar con las piernas del alma abiertas. Recuerdo, como si fuera ayer, cómo retumbaba en las paredes de las naves de marranos en las afueras esa música sagrada de orquesta. Y recuerdo tu pueblo y la puerta de tu casa. Era solo un chaval. Han pasado casi 100 años, pero aún lo recuerdo. El último poema. Dice así. Se allegan tiempos de problemas, de nuevo debo pactar con mi sangre, aceitar los goznes de mi sabiduría, sin rodeos. Ella se está viendo con un menda que se parece a Pancho Villa, pero en intransitivo. Lo he descubierto esta mañana y enseguida me he cubierto con mi mejor cara de póker, aunque por dentro algo ha sonado a roto. ¿Qué ha sido eso? No habrá sido nada, cariño. Aunque más exacto hubiera sido, ¿qué ha sido eso? Habrá sido la nada, cariño, comiéndoselo todo. La miro y la remiro, y su cara no me parece la de un traidor de esos que no paga Roma. Pienso qué hacer, mientras ella habla en la lejanía junto a mí.
Podría acercarme con el alambre de espino de la indiferencia o la ecuanimidad de la meditación vipassana, dejarlo estar, dejarlo ser. Pero el diablo me susurra ¡fuego! Y el corazón me suena como el motor de un Bugatti Veyron, 1500 caballos bajando de la montaña. Creo que ya va siendo hora de desdoblar mi oscuridad con lo dormidita que la había dejado en la alacena, porque aun pudiendo separar amor y sexo, no puedo separar de mi nuca su cachetero. La veo indiferente, no sabe que sé lo de mi descabello, mientras remueve el té infinitamente y me sonríe con esa boca petirroja que yo pensé sería mi último puerto. Y mira cómo me llevan las mulillas. Quiero huir de este mundo reblandecido, hallar una respuesta en las mareas. Por favor, si alguien tiene la respuesta, que me la talle en ese dolmen que hay en Sorgineche, y cuando la noche esté nublada y la tormenta se acerque por el páramo, iré a leerla, a ver si a la luz de las letras brillo un poquito yo. Paso un día de perros, me paseo por el Retiro y mato todas las flores con la mirada como el basiliscus. Llego tarde, cansado y con 6 whiskies, me tumbo junto a ella, que duerme bella y tranquila como una zarina. Me adormezco y me defiendo contra el sueño pensando en números terciodécuplos. No vaya a ser que además de imaginarlos follando, los sueñe follando. Me despierto con el sonido de su voz que suena como la pleamar. Por cuántas mañanas más. Ella era mi escondrijo y encontré una culebra dentro. Y aunque la mate, no sé si vendrán más. Estoy deseando que entre en la ducha, mirar de nuevo el teléfono y precipitarme en el abismo de sus WhatsApps. Muchísimas gracias. No sé si tenéis alguna pregunta. Pues es el momento. Bueno, muchísimas gracias por este recital maravilloso que nos has dado con tus poemas. Yo te quería empezar a preguntar por un poco lo que antes decía Juanma, que el que te conoce, ¿no? Pues sabe que hay mucho de Tetuán detrás, sabe que, bueno, que mucho de tu experiencia, de tu vida. Cuéntanos un poco cuánto te muestras y cuánto te muestran tus poemas, hasta dónde a veces cuando escribes poesía o sueltas el freno de mano y te dejas caer, o echas un poco donde te parece que esa parte no la quieres mostrar. Háblanos un poco de esa parte. Pues me parece una pregunta interesantísima, porque yo a los poetas realmente los catalogo o los gradúo entre los que no cuentan nada realmente que les pueda comprometer y los que lo cuentan todo. Entonces, creo que incluso habría una escala Richter del contarlo todo, ¿vale? Yo, por ejemplo, he descubierto hace muy poco a Manuel Vilas, su poemario El hundimiento, me parece una maravilla, y claro, yo comparado con él no cuento nada, porque claro, me fui de putas, me emborraché, vomité en la cama, claro, entonces es una apertura casi pornográfica, ¿no? Casi gore de tu vida. Yo creo que soy de los que cuentan bastante. O sea, yo en la escala Richter de los que cuentan, yo estaría en un 8. Manuel Vilas es un 10. Yo creo que estaría en un 8, un 7,5 o así. Y luego hay gente que se parapeta un poco más en las metáforas, en las analogías y en todo eso, y los epítetos, y queda una cosa mucho más como detrás de un biombo, ¿no? Como si estuviera recitando detrás de un biombo. Yo creo que cuento bastante. Pero he conocido aquí gente que, que se abre en canal. Y a mí me parece muy bien, además, porque creo que esa es la parte más sanadora de la poesía. Además, perdona, hay una parte también, igual que los narradores, ¿no? Cuando escribes, esto es algo típico en los narradores, ¿no? Tenemos aquí a Juanma, que los personajes, dicen que a veces los personajes cobran vida, ¿no? Este tópico, entre comillas, pero que luego cuando te pones a escribir en narrativa es así, y de alguna forma el personaje es el que te va diciendo, y si le dejas hacia dónde va a ir y tal. ¿No te pasa un poco que los poemas a veces, ese hasta dónde te quieres mostrar, incluso el poema, perdona, acaba mostrando incluso a veces más de lo que tú quieres, ¿no? Y a mí me ha pasado alguna vez que, bueno, igual que los narradores dicen, bueno, es que esto es la voz del libro, son los personajes no soy yo, que soy el autor. También aquí puedes decir, bueno, la voz poética es otra cosa, no soy yo el que está contando esto, o no, efectivamente soy yo y es lo que hay detrás de este poema, ¿no?
Vamos, totalmente de acuerdo. O sea, el poema te va llevando en brazos, él solo, y ya cuando lo lees te haces la pregunta, ¿tengo huevos de publicar esto o me corto? Eso, vamos, es así, tal cual lo has dicho. Bueno, yo quería hacerte una pregunta un poco, a lo mejor es un poco difícil, ¿no? Pero quería preguntarte, ¿cuándo es tu pico de inspiración? ¿En qué momento estás más inspirado? En general, no circunstancialmente, coyunturalmente, sino intentar que nos expliques en qué momento, en lo general, tienes más inspiración o te viene el flash y dices, hostia, esto tengo que escribirlo porque me ha pasado por la cabeza o lo que sea. Esto que dices, yo he vuelto a leer otra vez este poemario y el anterior, Cornadas, para la presentación. Y he visto una cosa que quizás no había visto otras veces, porque claro, cuando a mí me preguntaban, aquí un día pasó una cosa muy graciosa aquí, digamos, me presentaron a una chica, una poeta también muy buena, se llama Sio Walton, y cuando me la presentaron me dijo, ah, sí, tú eres ese poeta que siempre está enfadado con sus ex. Y me quedé un poco... Entonces, realmente en ese momento pude pensar, sí, es verdad, yo escribo sobre mi ex o sobre el desamor, pero fíjate ahora, dándole una nueva lectura a los poemarios, yo creo que sobre todo, y contestando a lo que me preguntabas, mi momento de mayor inspiración surge ante la pérdida. Bien ante la pérdida real, bien ante la pérdida imaginaria y sobre todo a lo irreversible, a la sensación de que, por ejemplo, no vas a poder volver a tocar a una persona nunca más. Y creo que eso además está muy relacionado con la muerte. El sexo y la muerte están muy relacionados y la carne como forma de vida y la pérdida de la carne como forma de muerte creo que están bastante relacionados al fondo de lo que yo escribo, aunque tenga una apariencia todo de amor, desamor, creo que al final está eso. Sí, yo iba a comentar también que en referencia a las influencias que yo veo en los poemarios de Sergio, pues también veo un cierto pesimismo en muchos de los poemas de la irremediabilidad de la muerte o de la pérdida, ¿no? No tanto de la muerte en el sentido porque estamos hablando de desamor, ¿no? Pero claro, Sergio lo acaba de explicar magistralmente, ¿no? Que hay una relación clara, ¿no? Y evidentemente, pues esa es la segunda pregunta que te quería hacer. Luego dejaré a Pachi que haga la suya. ¿Qué más te ha inspirado? O sea, ¿qué referencias literarias, musicales, culturales, de todo tipo de arte te han inspirado en este poemario? Si puedes hacer alguna aproximación. Bueno, pues claro, ya con 46 años has leído ya muchas cosas, entonces pues si haces así memoria y te retrotraes así cronológicamente, pues de poetas, si hablamos estrictamente de poetas, San Juan de la Cruz, en cuanto a la mística, que creo que también hay algo aquí que está pugnando por florecer en algún momento, la mística, y que a lo mejor incluso se materializa en el cuerpo de la mujer de alguna manera. Esto lo estoy pensando porque he vuelto a releer mis poemas y he visto cosas que a lo mejor no había visto. Quevedo, Amor constante más allá de la muerte. Ese poema es uno de los poemas más modernos que he leído últimamente. Podría estar firmado por Extremoduro, perfectamente. Polvo será más polvo enamorado. Eso es una maravilla. Espronceda en cuanto a la musicalidad. Rubén Darío lo has nombrado. La capacidad que tenía de escribir mundos ya pasados o mundos imaginarios, mitológicos. Me viene a la cabeza el poema del Cid, que lo llama Cosas del Cid, creo, donde describe cómo un leproso le hace un favor al Cid, el Cid no tiene dinero para pagarle y en pago lo que hace es quitarse su guante y darle la mano al leproso con la mano desnuda. Eso, ¿cómo se te puede ocurrir eso, ¿no? Y describirlo de esa manera? Y luego, pues ya, yéndonos más cerca de nuestros tiempos, pues por supuesto Lorca, que se le nombra siempre casi como un comodín, pero es que
es que es una auténtica maravilla leerle. Y luego ya si nos vamos al postismo, Gloria Fuertes me encanta, José Hierro me encanta, y luego Manuel Vilas, que lo he nombrado antes, pero es que de repente, pues hace poco una chica me dio aquí un poemario suyo, me lo regaló, Marta Pumarega se llama, pues me pareció una auténtica maravilla. El otro día Francis Hoja, mi amigo Francis Hoja, pues hizo un poema que me dejó loco. Andrés Sudón con su poema Silencio me deja loco. Mi amiga Sofía Idoya, el ya nombrado Juan Luis Mora, y no sé, pues aquí es que todos los días ves a tanta gente que hace unas cosas tan maravillosas, ¿no? Y a veces pues ni siquiera son poemas enteros, es que a veces un verso te arrebata, no necesitas más. Con eso ya has cumplido. Creo que en tu vida con hacer un verso que pueda arrebatar a alguien, pues ya está más que cumplido, ¿no? Sí, yo la siguiente pregunta que quería hacerte iba un poco, como te comentaba antes, por la forma, ¿no? Es decir, que nos explicaras un poco también si hay un porqué o no, que eso también es una cosa que he aprendido, que no todas las cosas tienen que tener un porqué, ¿vale? ¿Por qué esa forma, ¿no? que le das al poemario y más allá incluso de la forma de este poemario, la relación que pueda tener con el primero, tanto en el contenido, como decíamos antes, por temáticas y demás, como vuelvo a la misma forma, ¿no? El continente, que esa sucesión de poemas, el que no estén titulados más allá de un número, el que vayan de los más cortos a los más largos. Es decir, háblanos de esa parte creativa, como no podía ser de otra forma en tu caso. En cuanto a la forma que se refiere Pachi, los poemas están numerados. Lo de que no estén nombrados no sabría darte ni siquiera una explicación, como tú dices, a lo mejor es que no la hay, o si la hay todavía no la he descubierto. Y es verdad que los primeros son muy cortitos, son casi haikus, ¿no? Por ejemplo, el primero dice: desde que te conocí he muerto en secreto 6 veces. Y ya está, y ese es el primer poema. Y y en el primer poemario, en cornadas, pues también están hechos así. Y la explicación me da un poco de vergüenza contarla, pero ya la tenía que contar. No, la única explicación que tiene el empezar con los pequeñitos y terminar por los largos, pues era por una pura inseguridad mía. Cuando escribí el primer poemario dije, bueno, a lo mejor si alguien se lee 3 o 4 poemas que son de 2 versos cada uno, pues bueno, con que solo lea la primera página ya se ha llevado 3 o 4, ¿no? Y aunque no llegue a los más largos, ¿no? Y luego ya me hizo gracia esa forma y ya la he mantenido. Y de hecho este segundo poemario empieza en el número 74, es como una continuación de, que sería tu segunda pregunta, o sea, realmente es que es una continuación, porque bueno, pues por ahora, como decía Sio Walton, pues soy el poeta que siempre está enfadado con su ex. A lo mejor a lo mejor mañana pues estoy escribiendo poesía social, no lo sé, porque podría suceder también, o mística, pero entonces sí, es una continuación de Cornada, sin ninguna duda. Y por cierto, no lo he explicado, pero un ejemplo de subliteratura es un verso de Luis Alberto de Cuenca que bueno, dice así: mis amigos me dicen que vuelva a ser el mismo, que pudre el corazón tanta melancolía, que tu ausencia no vale tanta ansiedad inútil, que parezco un ejemplo de subliteratura. Entonces, pues leyendo ese poemario suyo, que además es del año 87, pues estaba yo ya con esto pendiente de publicar y dije, me parece genial. Le mandé un email a su editorial y me llamó al día siguiente, es un señor, un cumplidor, a las 8 de la mañana me estaba llamando diciendo, sí, Sergio Tuero, ¿qué quiere usted de mí? No, pues que si puedo llamar así a mi poemario, por supuesto, no sé qué. Se acordaba perfectamente, además me recitó el poema entero a las 8 de la mañana un miércoles, de un poemario del año 87, me lo recitó entero. Los genios como son, ¿verdad? Bueno, voy a hacerte una pregunta así un poco de salseo, ¿vale? Con 2 poemarios ya así publicados y demás, esta pregunta que es un poco típica, ¿vale? ¿Te consideras poeta? ¿Cómo te nombrarías en ese sentido? Es decir, ¿te gusta? Soy poeta. O no, ¿qué es en ese sentido la poesía? ¿O cómo ves la poesía hoy día que tantísima gente
escribe poesía, publica poesía y demás. No sé, danos un poco tu definición, que creo que es interesante. El otro día, por quitarte un poco también peso de encima, una, creo que grandísima poeta española, de las que publican y venden, ¿no? A lo mejor 15 libros o 20, o sea, de las grandes, ¿vale? De las grandes. Me decía, bueno, que al final la poesía es una mirada, ¿no? Que no hace falta ni escribir, mucho menos publicar para ser poeta, ¿no? De verdad. Cuéntanos un poco esa visión tuya. A ver, igual lo que voy a decir es muy pragmático, pero yo creo que poeta es todo aquel que escribe poesía. Y ahora ¿qué es la poesía? ¿Vale? Me miras mientras... Tú, tío. Pues para mí la poesía es lo inefable. Para mí la poesía es esa manera de intentar, que no siempre se consigue y muchas veces sí que se consigue, de intentar explicar algo inexplicable con palabras. Entonces, creo que hay mucha gente que es poeta, porque al menos solo con que estés en esa búsqueda de intentar explicar un sentimiento que te está de alguna manera revoloteando por dentro, primero autoexplicártelo a ti, porque muchas veces no sabes qué es lo que te está ocurriendo. Muchas veces la gente empieza a escribir poesía, y es mi caso, porque le está ocurriendo algo que no sabe cómo gestionar, y bueno, pues algunos hacen parapente y otros escriben poesía. Entonces, en esa búsqueda sale algo que es un lenguaje extraño, porque la poesía, y por eso a mucha gente también le resulta tan difícil acercarse a la poesía, porque es como raro, no es a lo que estás acostumbrado, pero intentas esbozar algo que no tiene quizá otra manera de expresarse que no sea eso, con una especie de lenguaje jeroglífico que es la poesía. Y a veces se produce esa auténtica magia que aquí se ve tantas veces, que lo que dice una persona así de esa manera tan rara te traspasa automáticamente y dices, eso lo he entendido. No sé cómo, pero lo he entendido. Es una forma de mirar también, ¿no? Sí, claro. Mira las cosas como tú, ¿no? Claro. Pues no sé si alguno tenéis alguna pregunta. Yo tengo una. Vale, ahora estás ahí, Antonio. Hola, aquí. Venga, Ernesto, el que está detrás de todo esto. Yo, en mi caso, ya lo he adelantado un poco, yo empecé a escribir poesía, creo que, digo, de manera... ¿cómo explicarlo? De manera que yo considerase, una vez que había terminado de escribir, o al día siguiente, que ahí había algo a lo que yo le concedía cierto valor, justamente por lo que decía antes, por no me estaba ocurriendo algo, un tema que tenía que ver con esto que estábamos hablando antes, la pérdida, lo irremediable, y no sabía qué hacer. No sabía qué hacer con eso porque me estaba de alguna manera carcomiendo, dañando, y un día cogí pues yo qué sé, lo que hubiera por ahí, un papel de estos para tirar, un bolígrafo, y me di cuenta al terminar que me había calmado de alguna manera. Había sido como una especie de ansiolítico, analgésico, droga, que me había amortiguado eso que me estaba fastidiando. Y lo fui haciendo día tras día tras día, y lo hice pues de una manera casi curativa, si quieres. Y lo he seguido realmente haciendo así, salvo algún poema que nos ha propuesto Andrés Sudón aquí en el micro abierto, que digamos, lo he hecho, digámoslo así, por encargo, pero que yo pensaba, fíjate, que no iba a ser capaz de escribir algo a lo que yo le diese valor sin que fuera una pulsión, sin que fuera algo que te arrebata mucho por dentro. Y sí se puede, porque lo que tienes que hacer en ese caso es muy sencillo, es remitirte a algo que sea verdad. Cuando te remites a algo que es verdad, la cosa funciona también. Yo antes denostaba un poco la poesía con rima, porque bueno, es que, pues al final no es libre, no es libérrima, no estás desatando tus pasiones, no.
es otra manera de hacerlo. Lo que pasa es que es como ir por una carretera a mucha velocidad y bueno, pues ir por una carretera que es de tierra, ¿no? Que sería la poesía libre, y luego otra que ya está un poquito más circundada, pero nada, tienes que también con esas guías hacer un poema que consiga llegar a alguien, y se puede hacer perfectamente también. Yo me he dado cuenta de eso aquí, antes no lo desconocía. Otra pregunta por ahí. Sí, Antonio. Claro, eso está muy bien, esa pregunta, porque el otro día justamente hablaba con un grupo de amigos, que alguno está por aquí, sobre hasta qué punto puedes incluso insultar a alguien con cariño, ¿vale? Yo soy de la opinión de que sí. Si queréis incluso os puedo leer un poema que puede venir un poco al caso, y ahora termino un poco de explicar. Dice: tú, bala en mi estómago, si no quieres verme, al menos llama al despenador. Tú, revoltijo de mis tripas, si no quieres oírme, llévame a una de esas orgías de hombres contra máquinas. Tú, mi amado monstruo, si no quieres que conectemos nuestros mundos, dame a respirar humo y fuego. Tú, candado de venganza, si no quieres darme morfina, ponme de rodillas y devástame el cerebro. Tú, bacteria salvadora, si no quieres llevarme de excursión a tu presente, no mojes la esponja cuando ya estés sentado en la silla y que todo duela más. Tú, nube hirviente, trueno antártico, si no me dejas recogerte los tornillos, acelera cuando me veas pasear borracho por huertas. Tú, láser litúrgico, bomba lunar, si no puedo catar tu ebullición, haz de mí una estatua de carbonita y llévame a la casa de cubas de la Sagra. Pósame en ese jardín intelectual que con mimo cuidaba tu padre y dame un año de sol, soledad e inacción. Quizás me hagan más fuerte, más libre, más valiente y pueda yo desmontar de tu éxtasis, de tu incómoda telegenia, para que dejes ya de poner huevos en mi corazón. Tú, puta maravillosa. Gracias. Entonces, yo creo que es perfectamente compatible esa rabia, ese calentamiento con el hecho de ser una persona tierna y sensible, y no lo hago además porque no sé, porque no quiera pecar de moñas, por así decirlo, sino porque realmente pues quizás yo soy así, soy pues las dos cosas, muy, muy sensible y también a lo mejor un poco bruto. Pues no sé, ¿alguna pregunta más por ahí? Vale. Pues muchísimas gracias. Ahora va a haber una sorpresa final. Mi gran amigo Andrés Sudón, pues una de estas personas que os decía, junto a tantos que están aquí, como bueno, Sofía Idoia y gente que ya he nombrado, esta gente que en tan poco tiempo me ha hecho sentir tantas cosas y tan querido, pues él es un gran cantautor y aparte es la persona que dirige el micro abierto aquí de Libertad 8, lunes y martes de 6:30 a 8 de la tarde. Para los que no hayáis venido nunca, os lo recomiendo de verdad, de corazón. Él organiza talleres en el que propone. Normalmente son talleres que se explican en una palabra. El taller, por ejemplo, amor. Y tenemos que venir en 3-4 semanas, el tiempo que sea, bien con una canción llamada Amor. Todas tienen el mismo título, con un poema llamado Amor. En una de estas yo vine con mi poema, además un poema muy especial para mí, un poema que no está aquí porque me pareció
tan personal que no quise incluirlo, pero bueno, para vosotros que os habéis tomado la gran molestia de venir aquí, sí que lo quiero hacer. Y utilizamos tanto Andrés como yo, él en su canción y yo en mi poema, pues el mismo recurso creativo, digámoslo así, que ahora veréis. Y bueno, pues él me ha hecho el gran honor de que va a cantar esta canción, y a medias voy a leeros yo el poema y espero que os guste, que creo que va a ser así. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Pues bueno, yo también quiero aprovechar para decir unas palabras, ¿no? Pues eso, ya os ha contado Sergio, yo llevo Microabierto de Libertad 8 y en esa labor que hago, tanto ahí como en la escuela donde trabajo y en otras cosas, al final conozco a muchísima gente. Yo conozco a miles de personas que hacen canciones y poemas y solo me relaciono con ese tipo de personas, prácticamente, ¿no? Pero aún así, siempre hay... De repente no es muy habitual encontrarse con un Sergio Ituero. Yo conocí a Sergio Ituero, pues un poeta más que venía a citar a Microabierto, me llamó la atención alguna vez con algún verso, me quedé así. Me envió un libro suyo por PDF, Cornadas, y dije, le voy a echar un vistazo, voy a ver el primer poema. Ah, bueno, voy a ver el segundo, justo lo que dijiste. Ah, pues bueno, me lo follé entero, porque no podía parar de leerlo. Y eso tampoco es habitual en mí. Yo quería haberle hecho la pregunta que le hizo Ernesto, ¿por qué escribes? En realidad quería preguntar, ¿qué sacas, no? ¿Qué ganas tú al sentarte a escribir? Y lo ha respondido perfectamente, ha dicho paz, un analgésico. Es exactamente lo mismo que me sucede a mí. Yo solamente escribo para sentir paz, para tranquilizarme. Y bueno, la verdad es que me sorprende muchísimo porque yo leía cosas de Sergio y decía, vale, esto lo habría escrito yo así, exactamente, y ya no lo voy a escribir porque ya está aquí, puedo acudir a este poema cuando me suceda esta mierda, que seguro que me va a pasar, o me ha pasado ya, ¿no? Y es muy hermoso estar conviviendo con alguien. Ya llevamos más de un año, ¿no? Desde que nos conocemos. Vamos despacio, yo soy lento con las amistades, ¿vale? Pero a mí Sergio me parece una persona, para mí, personalmente, muy prometedora. Alguien a quien quiero descubrir muy lentamente. Creo que lo que sucede entre Sergio y yo es precisamente eso, un amor. Yo creo que es así, un amor, ¿no? Y por otro lado, profesionalmente hablando, yo que hago esa labor de microabierto, ¿no? Que quiero que la gente se exprese, es uno de mis sueños, que todo el mundo pueda expresarse, que sientan que lo que hacen vale, que sirve para algo. Cuando yo siento que Sergio ha llegado aquí a Libertad 8 y se ha desarrollado, ha escrito más y encima ha tenido el detalle tan hermosísimo de dedicarme el libro, entonces siento que todo el esfuerzo que yo hago por ese trabajo tiene valor. Pero lo mejor de todo es que Sergio existe, que está aquí y que a pesar de que se debe vivir a Tetuán, sigue por aquí. Gracias, amigo. Las cosas de palacio van despacio. Vale. ¿Tiramos? He llegado hasta aquí, desbordado por el bocado del lobo, nadando agónico, convulsionario, en el mar negro de las dudas, en este osario de cemento que un día se llamó Madrid.
del que sería malo irse y peor quedarse. Ella o no ella, esa es la cuestión. Miro mi corazón dentellado y tiene un montón de palancas, endiablados botones que no sé para qué sirven. Podría utilizarlo para hacer el bien, pero no sé cómo se hace. Vivir o invivir, esa es la cuestión. Mi día del padre se lo llevaron a urgencias. Veo a mi día del padre sondado y aguantando el dolor como un titán, pero le han puteado con diligencia. Mi día del padre se llama Leandro, el Lele si pasáis por Tetuán. Los amigos que le vieron jugar al fútbol cuentan que era mejor que Messi. Sé que no mienten porque veo en sus ojos a cámara lenta y blanco y negro ese gol imposible que marcó en el campo del Gas. El Lele era mejor que Messi, pero no le gustaba entrenar, dicen con la copa de soberano en la mano. A mí tampoco me gusta entrenar para viejo, papá. Tampoco me gusta tomar decisiones y así me luce el pelo. Libertad 8 o seguridad 8, esa es la cuestión. Mañana cumples 15 años, Anita, y tengo la preguntosa sensación de que solo he pasado 15 desconsiderados minutos contigo. Los poetas tenemos fama de mentirosos, pero en este verso haremos una excepción. Si tuviera que elegir una persona con la que pasar mis últimos 15 segundos, sería contigo. Custodia compartida o custodia monoparental, esa es la cuestión. Amor, amor, amortiguar la caída al vacío de la realidad. Amor, amor, amortiguar la caída al vacío de la realidad. A morir vino el ser al nacer, a engordar y a envejecer, a dudar, a enfermar y a perder. ¿Qué tendría de bueno existir si no fuera por el elixir del amor? Amor, amortizar el trabajo de ser, parecer y estar. Amor, amor, amortizar el trabajo de ser, parecer y estar. A morder la manzana y vencer el miedo a la libertad, al placer vino el ser al nacer. ¿Qué tendría de bueno la vida si no fuera por la osadía que da el amor? Amor, amordazar al dolor cada vez y volver a empezar. Amor, amor, amordazar al dolor cada vez y volver a empezar. A morar en esta fiesta en paz vino el ser al nacer, a crear como un Dios de verdad. ¿Qué tendría de bueno pensar si no fuera por la perspectiva que da el amor? Amor, 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 amor.
Me siento atacado por todos mis flancos, me siento desbordado por mi amoralidad. Con el alma amorfa, mi mente es un clamor de hojas secas y solo oigo huesos de pájaros que chocan, sonajeros, el núcleo de mi pecho se ha fusionado. Sufro altos niveles de radiación, me amorro a la botella. Bebo porque me amortigua, amoratado de pegarme con mí mismo y aún quiero buscarme camorra. Quiero decir un piélago de verdades y yo mismo me amordazo. Debería ser feliz y todo me amorriña. En abril ya serán 46 y aún no los he amortizado. Las sospechas me amortajan y todas las noches me amortajo yo. En una manta zamorana, rezando para que el sol se retrase y siempre está ahí puntual como el mismísimo sol. Valentines o no Valentines, esa es la cuestión. Busco entre mis libros respuestas que solo me pertenecen. Abro Primera Sangre, el libro en que se basa Acorralado. Nunca pensé que escribiría Rambo en un poema, pero ya está hecho. En el libro le llaman El Muchacho, 435 páginas de odio, hasta que el policía y el muchacho se destripan mutuamente. Nunca pensé que destriparía el final de un libro en un poema, pero lo voy a hacer. Siento los daños. Rambo acaba de morir y el policía está a punto de hacerlo y dice así: el policía se quedó mirando la amplia curva que describió el cartucho vacío al caer. Pensó en su casa en las montañas y en los gatos que vivían en ella, pero no le interesó. Pensó en el muchacho y se sintió lleno de amor por él. Y justo un segundo antes de que el cartucho vacío completara su caída, se relajó, se entregó pacíficamente y murió. Lo cierro y cojo el cuento del camello cojito. La voz de Gloria Fuertes me sabe a nocilla. Tú, Gloria, que estás en la gloria, seguro que sabrías darme las palabras justas, que estoy perdido en este laberíntico Medina Mairit, que son mis neuronas. Gloria, tú me dirías, y Tuero, Zascandil, no hace falta lapicero ni papel. Fíjate, no hace falta lapicero ni papel. Solo con amor se puede hacer un poema. Solo con amor se puede hacer un niño. Y más difícil todavía, solo con amor se puede hacer un milagro. Y ahora solo queda lo más difícil: esperar ese milagro o hacerlo yo. Amor, 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 amor. Muchísimas gracias a todos, de verdad. Gracias de corazón.